Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de los límites laterales. El día de ayer dijimos que estas funciones condicionadas establecían los intervalos o las secciones de la recta numérica a los cuales aplicaría una determinada condición. Esta función tiene dos condiciones. Una que aplica para los valores menores o iguales que 4. Identificamos los valores menores o iguales que 4 y estos se encuentran en este intervalo o en esta sección de la recta numérica. La condición establece que si x es un número menor o igual que menos 4, y se obtiene sustituyendo en 2x más 3. La otra condición aplica para los valores mayores que 4, sin incluir al 4, porque esa es una desigualdad estricta. Entonces, la condición establece que si x es un número mayor que 4, y se obtiene sustituyendo en 19 menos 2x. Bien, ya el ejercicio nos pide determinar el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Nos ubicamos en la recta numérica y vemos que los valores a la izquierda de 4, para determinar el valor de y, emplearemos 2x más 3. Como 2x más 3 es una expresión que no tiene restricciones, es decir, no tiene valores prohibidos, de acuerdo con los teoremas sobre límites, haremos una sustitución directa. 2 por 4, 8, más 3 es 11. Entonces, cuando x tiende a 4 por la izquierda, y tiende a 11. Luego el inciso B nos pide determinar el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Nuevamente, nos ubicamos aquí en nuestra recta numérica y vemos que para determinar el valor de y, si x es un número a la derecha de 4, se obtiene sustituyendo en 19 menos x. En este caso también la función no tiene restricciones. Para determinar la tendencia, sustituiremos directamente en x. 2 por 4 es 8, 19 menos 8 es 11. El límite, cuando x tiende
a 4 por la derecha es 11. Y como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, el límite bilateral existe, y en este caso es 11. Vamos a ver. Vamos a determinar este límite. También de forma gráfica. Bien, y para graficar estas funciones, en el caso de 2x menos 3, busco el intercepto en y, es decir, le doy valor de 0 a x, y y intercepta en 3. Luego, igualo a 0 la función, igualo a 0 2x más 3, para identificar el intercepto en x. El 3 pasa a negativo, el 2 pasa a dividir, el intercepto en x es negativo 3 medias o negativo 1.5. Y luego trazamos una línea recta que pase por esos dos puntos. En el caso de 19 menos 2x, le damos dos valores a esa función para determinar los puntos. Si le damos valor de 5, menos 2 por 5, menos 10, 19 menos 10, sería ese punto. Y si le damos valor de 6, menos 2 por 6 son 12, 19 menos 12 es 7. Ahí tenemos los puntos. Con una regla trazamos una línea recta que pasa por esos dos puntos y que se acerca, en este caso, a 11, cuando x se aproxima a 4. Solo que para 19x no está definida cuando x es igual a 4. Bien, ahora vamos a determinar el límite gráficamente. Voy a trazar una recta vertical en x igual 4 que me sirva de guía, y al evaluar el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, voy a seguir el trazo del gráfico acercándome a esta línea vertical x igual 4, y vemos que entre más cerca estoy de esta línea vertical x igual 4, y se aproxima a 11. Ahora, si me aproximo a 4 por la derecha, siguiendo el trazo del gráfico, entre más cerca estoy de esta línea vertical x igual 4, y
también tiende a 11. Es decir, la función tiende a 11 cuando x tiende a 4. Veamos otro ejemplo. Esta función tiene condiciones que giran alrededor de 2. Entonces, esta primera condición establece que para los valores menores o igual que 2, y se obtiene sustituyendo en 9 menos 2x. La siguiente condición establece que si x es un número mayor que 2, y se obtiene sustituyendo en 1 más x cuadrado. Entonces se nos pide determinar los límites laterales y bilaterales cuando x tiende a 2. Vamos a determinar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y el límite bilateral. Entonces, si queremos determinar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, nos ubicamos en nuestra recta numérica y vemos que para determinar el valor de y, si x es 2 o un número a la izquierda de 2, y se obtiene sustituyendo en 9 menos 2x. Como 9 menos 2x no tiene restricciones, de acuerdo con los teoremas, hacemos una sustitución directa. Y entonces, al sustituir directamente en x, obtenemos como tendencia o como resultado 5. Es decir, que cuando x tiende a 2 por la izquierda, y tiende a 5. Luego vamos a determinar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y vemos que para determinar el valor de y, si x es un número a la derecha de 2, y se obtiene sustituyendo en 1 más x cuadrado. Nuevamente, esta es una función que no tiene valores prohibidos. Determinamos la tendencia haciendo sustitución directa en las x.
2 al cuadrado es 4, más 1, 5. El límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, es 5. Y entonces, el límite bilateral, es decir, el límite cuando x tiende a 2 de la función g de x es 5. Vamos a graficar 9 menos 2x cuando x vale 0, y vale 9, como aquí se incluye al 2, y cuando x vale 2, y vale 5. Luego vamos a graficar esta otra parte de la función donde se comporta como 1 más x cuadrado. 1 más x cuadrado es una parábola que intercepta en el eje y en 1, y aunque no está definida para valores menores que 2, voy a trazar unos valores con la finalidad de ver cuál es la curvatura para poder hacer el trazado del gráfico. Entonces, cuando x vale 3, y vale 10, que sería aproximadamente aquí. Entonces, a ver, más o menos.
Entonces, gráficamente, si seguimos el trazo del gráfico, acercándonos a esta línea vertical, x igual 2, entre más cerca estoy de esta línea vertical, x igual 2, y se aproxima a 5. Por izquierda, ahora pruebo por la derecha, sigo el trazo, y vemos que entre más cerca estoy de esa línea vertical, x igual 5, x igual 2, perdón, y se aproxima a 5. El límite bilateral es también 5. Bien, vamos a ver esta siguiente función. Si ustedes recuerdan, dijimos que las funciones que comúnmente utilizábamos y que tienen valores prohibidos son las funciones racionales, es decir, los cocientes, y las funciones con radical par. En el caso de los cocientes, los valores prohibidos son aquellos que hacen 0 el denominador. En el caso de las funciones con radical par, los valores prohibidos son aquellos que hacen que lo que está dentro del radical dé como resultado un número negativo. Para evaluar los límites, en este caso, debemos de considerar el dominio de esta función o, por defecto, los valores prohibidos. Entonces, vamos a determinar los valores prohibidos. Ahora bien, los valores prohibidos de esta función, establecimos que serán los valores donde lo que está dentro del radical sea negativo. Y podemos observar que no incluimos al 0 dentro de los valores prohibidos, porque la raíz de 0 existe y es 0. Esto se puede comprobar fácilmente con su calculadora y realizar esa operación de extraerle raíz cuadrada a 0. Y verán que el resultado es 0. Siempre que usted quiera probar algo, puede hacerlo en su calculadora cuando lo que usted esté ingresando en su calculadora no se puede hacer, le dará como resultado error. Bien, pero ¿cómo identificamos cuáles son los valores donde esa expresión da como resultado un número negativo? Entonces, en métodos 1, creo que en el tercer parcial, ustedes vieron las desigualdades cuadráticas. Entonces, en este caso, igualamos a 0 y factorizamos.
y factorizamos con la finalidad de construir lo que se conoce como una tabla de variación. Voy a ponerle aquí. Tabla de variación de signos. Bien, la tabla de variación consiste en crear una tabla con los factores de esa expresión e identificar dónde cada expresión se hace cero y dónde esa expresión toma valores negativos y valores positivos. Primero identificamos los valores que hacen cero cada una de estas expresiones. La primera expresión, 3 más x, se hace 0 en menos 3. La siguiente expresión, 3 menos x, se hace 0 en 3. Luego que hemos identificado dónde se hace 0, probamos valores a la izquierda o a la derecha de ese número e identificamos el signo del resultado. Si sustituimos un valor a la derecha de menos 3, por ejemplo, menos 2, si sustituyo menos 2 en esta x, 3 menos 2 me da 1 positivo. Eso implica que los valores a la derecha de menos 3 harán que este factor sea positivo. Si le doy un valor a la izquierda de menos 3, por ejemplo, menos 4, si sustituimos menos 4, 3 menos 4 es menos 1, es decir, cualquier valor a la izquierda de menos 3 que evalúe en esa expresión me dará como resultado un número negativo. Bien, pasamos al siguiente factor, 3 menos x, y 3 menos x se hace 0 en 3. Si yo le doy un valor a la derecha de 3, por ejemplo 4, y lo sustituimos, 3 menos 4 me da negativo 1, es decir, cualquier número a la derecha de 3 que evalúe en esta expresión me da como resultado un número negativo. Si le damos un valor a la izquierda de 3, por ejemplo, si le diéramos valor de 2, 3 menos 2 es 1, eso implica que cualquier valor
a la izquierda de 3 hará que el resultado de esta expresión sea positivo. Una vez que hemos determinado los signos de cada factor, hacemos el producto de los signos. Más por menos da menos, más por más da más, y más por menos es menos. Es decir, los valores prohibidos para esta función se encuentran en estos intervalos. Es decir, no puedo darle valores que se encuentren en ese intervalo a esta función, pues son valores prohibidos. Entonces, los valores prohibidos, como no puedo enumerarlos, los pondré en notación de intervalo. Van desde menos infinito hasta menos 3, pero abierto en menos 3 porque no se incluye el 3. Adicionalmente, tendríamos desde 3 hasta 3 abierto porque no incluye el 3 hasta más infinito. Y esos son los valores prohibidos. Entonces, por defecto, podemos determinar el dominio de la función, y el dominio son los valores que no están incluidos en los valores prohibidos. El dominio de esta función va desde menos 3, incluyendo al menos 3, hasta 3, incluyendo el 3. Bien, ahora ya podemos determinar lo que nos pide el ejercicio. Entonces, primero nos pide determinar el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. Límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de (9 menos x cuadrado). Entonces, ahora debemos de preguntarnos, ¿puedo darle a esta función
valores a la izquierda de menos 3. Entonces, nos ubicamos aquí si quiere en nuestra tabla de variación y vemos que a la izquierda de menos 3 es un valor prohibido. Es decir, en este caso en particular de las funciones con radical par, los valores a la izquierda de 3 no pueden evaluarse porque para esos valores no es que la función no esté definida, es que no existe para ese valor o para esos valores. Recuerde que eso sería una negación de la ley de los signos. Sería el equivalente a decir que menos por menos es menos. En este caso, entonces, el límite cuando x tiende a menos 3 no existe. Ahora, vamos a determinar el límite cuando x tiende a menos 3, pero ahora por la derecha. Nuevamente, debemos de preguntarnos si a esta función puedo darle valores a la derecha de menos 3. Entonces me ubico aquí en menos 3 y veo que a la derecha de 3 cualquier número que evalúe va a ser un número positivo. Adicionalmente, dentro del dominio de la función se incluye al menos 3 y al 3. Entonces, la pregunta, ¿puedo evaluar menos 3 en esta función? A ver, ¿alguien me puede decir si es posible evaluar menos 3 en esta función? El punto es que si evaluamos menos 3 nos va a dar igual a 0, ¿no? Ajá. Sí, si evaluamos menos 3, nos daría como resultado 0. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero la pregunta que yo hice fue, ¿puedo evaluar 0 en esta función? Solo hay dos posibles respuestas. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí, Sí porque se la puede. raíz no existe. ¿Cómo? Sí, porque la raíz de 0 existe. Existe, es correcto. La raíz de 0 existe. Y la raíz de 0 es 0. Entonces, sí podemos evaluar menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 menos 9 es 0. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha, a menos 3 por la derecha, perdón, es 0.
Bien. Luego, se nos pide determinar el límite bilateral. Como nuestra definición de límite establece que para que un límite exista, es necesario que sea igual por la izquierda y por la derecha. En este caso, como el límite por la izquierda no existe, entonces el límite cuando x tiende a menos 3 no existe. Luego, se nos pide determinar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, y el límite cuando x tiende a 3. Bien, entonces nos ubicamos en 3 y vemos si es posible darle valores a la izquierda de 3. Y vemos que a la izquierda de 3, e incluyendo al 3, son valores que forman parte del dominio de esta función. Por lo tanto, sí podemos evaluar valores a la izquierda de 3. Y como 3 no es un valor prohibido de esta función, entonces, para determinar el límite, vamos a realizar una sustitución directa.
Sustituimos 3. Y 3 al cuadrado es 9. 9 menos 9 es 0. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es 0. Luego, se nos pide determinar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Y veo que a la derecha de 3 se encuentran los valores prohibidos. En este caso, entonces, el límite no existe. Y como el límite por la derecha no existe, el límite bilateral, en este caso, tampoco existe. Bien, veamos el gráfico de esta función. Y para graficar esta función, de la misma forma que lo hemos hecho, podemos determinar este valor. Y ese valor lo determinamos dándole valor de 0x, cuando x vale 0, y vale 3. Sabemos que todo esto son los valores prohibidos de esta función. Y entonces vemos que cuando nos aproximamos a menos 3 por la izquierda, y tiende, por la derecha, y tiende a 0. Me aproximo a menos 3 por la derecha, y tiende a 0. Y si nos aproximamos a 3 por la izquierda, y tiende a 0.